Buenas amigos electromecánicos, bienvenidos a nuestros vídeos de diagnosis, a nuestros tutoriales y otro tutorial más en los que voy a explicaros cómo poder verificar con un osciloscopio también un encendido monobobina. Ya en otro tutorial hemos explicado pues básicamente las ventajas que tienen los encendidos de monobobina, no voy a repetirlos entonces ahora. Lo que ocurre es que al contrario de otro tutorial que tenemos, el otro tutorial es un encendido monobobina, pero la etapa de potencia que controla la bobina es externa a la bobina, va montada en el calculador. Pero que vamos a ver ahora, y vamos a ver cómo verificar, la etapa de potencia está integrada dentro de la propia bobina, es decir, que realmente, pues ahora os explicaré cómo es el conexionado, el mando lo hace el calculador de motor, pero lo que hace es el calculador de motor envía un pulso de mando a la etapa de potencia que va dentro, y es ella la que se encarga de poner a conducir la bobina e interrumpirla para generar la tensión. Bueno, os explico aquí un poco cómo es esta bobina y qué conexionado tiene, qué conexionado he hecho. Bien, en este esquema que tenemos aquí, corresponde a este vehículo, estas son las bobinas de encendido. Vemos que hay un relé, es este relé que hay aquí, el K49, bueno, que es el mismo relé que activa la bomba de combustible y es el que alimenta las bobinas. Vemos que es común toda la alimentación de las bobinas, de las tres bobinas del motor. En el pin 1 lleva alimentación, pin 1 lleva alimentación y pin 1 lleva alimentación, es decir, que la alimentación la hace con la alimentación de positivo del relé de bomba. El relé de bomba lo manda el calculador de motor. Quiere decir esto que cuando doy la llave de contacto durante un breve espacio de tiempo va a haber positivo de alimentación, pero como luego si no tiro de puesta en marcha el relé es desconectado para parar la bomba, pues quedarán sin alimentación las bobinas de encendido. Bien, luego vamos a tener una alimentación del relé a través del relé de bomba y en el pin 3 vemos que va al calculador. Por el pin 3 lo que va a hacer es llegarles el pulso de mando. El pulso de mando va a ser una onda cuadrada. Luego por aquí le llegará una onda cuadrada a esta bobina, por aquí le llegará una onda cuadrada a esta bobina y esa onda cuadrada, la forma de la bobina, la anchura o el tiempo de duración va a corresponder al tiempo de conducción de bobina y luego el flanco descendente va a corresponder con el corte de conducción de primario para generar la alta tensión. Luego tenemos el conexionado a masa, que es que va a masa motor, es decir, 3 mando de bobina, onda cuadrada, 1 alimentación de positivo, es decir, que los dos, uno de un extremo, va a ser alimentación, el otro extremo, que corresponde al 3, ese va a ser el mando de bobina. Y luego el 2, que es el del medio, de aquí, no sé si lo podéis ver, va a ser el de masa. Es decir, que el conexionado que yo voy a hacer, pues he desconectado el terminal, el conector que viene de la instalación del vehículo, lo he desconectado de la bobina es esta. Y para conectar los 3 terminales he utilizado, como siempre veis en nuestros tutoriales, unos prolongadores de cable en el que en un extremo tiene un conector hembra y en el otro tiene un conector macho. El conector macho lo enchufo, lo conecto al conector que viene de la instalación y conservando el mismo orden de conexionado, pues coloco las prolongaciones en la bobina. Cada uno de estos cables de prolongación tiene unas bananas donde yo voy a poder conectar los canales del osciloscopio para medir y a su vez la gran ventaja que tengo, como ya os tengo explicado en otros tutoriales, es que fácilmente me permite instalar la pinza amperimétrica para medir corriente. Como estamos hablando de que es una bobina, luego es un elemento de potencia, tengo que medir corriente. La corriente va a ser muy importante. Además del otro tutorial vimos que el valor de la corriente dependía del tiempo de conducción de bobina y que la potencia de la chispa dependía muchísimo de esa corriente. Luego valorar la intensidad máxima y la forma de la señal para ver que efectivamente asegura la saturación de la bobina es importante. Bueno, pues utilizo 4 canales del osciloscopio, los 4 canales que tiene este osciloscopio,
3 para medir tensiones, voy a medir tensión de alimentación, voy a medir la señal de mando que envía el calculador de motor y voy a medir la tensión, la caída de tensión en masa. Y luego otro más lo empleo para la pinza amperimétrica para medir corriente. Las masas de los canales las coloco a negativo de batería y ya tengo el dispositivo preparado para medir. Bueno, ahora vamos a poner llave de contacto sin tirar de puesta en marcha y vamos a ver cómo durante un breve espacio de tiempo voy a medir tensión, da llave de contacto, vale, ahí acabó, es decir, voy a repasar las imágenes que captó. Bien, aquí es el conexionado, la puesta en tensión, fijaros, lógicamente durante el conexionado, durante la puesta en tensión, pues se generan parásitos, voy a decir una palabreja que igual se le llama transitorio de conexión a eso que se ve ahí, ¿eh? Siempre que se conecta a un circuito, pues durante un brevísimo espacio de tiempo, hasta que se estabiliza el funcionamiento, se le llama periodo transitorio, y cuando ya está estabilizado está en régimen permanente, es decir, que en el conexionado vemos, se produce, aquí está el transitorio de conexión, ¿lo veis? Aquí, fijaros, si mido la tensión aquí no estaba conectado todavía. Para medir la tensión, cojo la barra de medición, la pongo sobre el canal A, que es el que tengo conectado a positivo, y tengo 0 voltios. Ahí se produce la conexión, el relé de bomba entró y está alimentándome la alimentación de la bobina y la tengo a 12,48 voltios. Todo este periodo dura. Sigue conectado el relé aún, y justamente aquí es el momento en el que, por la temporización que el calculador le da al conexionado del relé, como no recibe información de pulsos de señal del sensor de cigüeñal, pues se produce la desconexión. Aquí vemos el transitorio de desconexión, y si sigo avanzando en la señal, sigue cayendo la tensión. Y ahora aquí, ya, si mido la tensión, lo tengo a 0 voltios. Ahí ya lo desconectó. Es decir, lo que debe de ocurrir en este caso, porque la alimentación de la bobina se realiza desde el mismo relé de bomba, es que al conectarlo, sube a la tensión de red del vehículo, está temporizado un cierto tiempo, transcurrido ese tiempo, se desconecta, puedo ver ahí un transitorio de desconexión, pero la tensión se cae y vuelve a 0. Es decir, solo permanece alimentado el tiempo que permanece alimentada la bomba de combustible. Como va temporizado, no hemos tirado de puesta en marcha, pues se desconecta. Bien, eso en cuanto a la alimentación. La línea esta, que tenemos aquí, el canal B lo tengo conectado al mando. ¿Veis? Está en uno de los extremos, uno de los extremos es el que va al calculador, el 3, eso es mando del motor. Y el mando de motor, lo que hace el calculador es, cuando recibe información de velocidad de rotación del motor, es decir, para eso es fundamental la información del sensor de cigüeñal, con la información del sensor de cigüeñal y con la información que recibe del sensor de árbol de levas, sabe en qué momento tiene que aplicar un pulso de mando a cada una de las bobinas. Es decir, vuelvo otra vez atrás a ver qué ocurrió. Aquí tengo alimentación, veis que tengo alimentación de positivo. Veis que no hay ninguna variación en la señal de mando de bobina. El rojo es la señal de mando de bobina, que es el canal B, permanece a 0 voltios. Es decir, no le aplica ningún pulso a la etapa de potencia, al transistor, a los transistores que lleva la bobina aquí dentro, no le aplica ningún pulso. Como no le aplica ningún pulso, aunque tenga positivo, no hay activación de la bobina. Entonces, este que me está midiendo la corriente, no veo variación de corriente alguna. Si cojo y mido, veo que está continuamente a 0 amperios. No hay corriente porque no hay pulso de activación. Y entonces, aunque tengamos positivo de alimentación, si no hay pulso de activación, no hay corriente en la bobina. Y aquí tengo las posibles caídas de tensión que se me pueden producir en el circuito de negativo. Puedo medir qué tensión tengo en este momento. Lo tengo a 0 voltios, no hay caída de tensión. Es lógico porque no circula corriente. Es decir, esta sería
la condición inicial cuando ponemos la llave de contacto y se alimenta la bobina, lo que deberíamos de ver en cada uno de los terminales. Ahora vamos a voltear la puesta en marcha para poner en marcha el motor y vamos a ver qué es lo que vemos. Voy a utilizar el sistema de sincronización voy a sincronizar por el canal de mando, por el B, voy a poner a repetir por el B y ahora le voy a dar una tensión sobre la que quiero que sincronice y vamos a analizar lo que estoy viendo aquí. Voy a pararlo durante un breve espacio de tiempo. Esto es la tensión de alimentación. Bueno, la tensión de alimentación la tengo a unos 14,3 voltios, que es lo que está obteniendo el alternador. El alternador está cargando porque el motor está funcionando y la tensión, vemos que llega un momento en que se produce aquí una pequeñísima caída de tensión, que la puedo medir, la caída de tensión que se me puede producir ahí la tendríamos. Si quiero medir la diferencia de potencial, cojo la otra barra y tengo unos 400 milivoltios de caída máxima en este punto. ¿A qué es debido eso? Si os fijáis, en la forma de la caída de tensión es como una rampa hacia abajo y veis que coincide con esta, que es, como ya en el tutorial de monobobinas, en el otro que tenemos puesto, pues vimos que la corriente en la bobina crecía como una aleta de tiburón, una especie de aleta de tiburón. Pues vemos que la máxima caída de tensión que se produce aquí coincide con la máxima intensidad de corriente, y es lógico, las caídas de tensión son tanto más grandes cuanto mayor es la corriente. Como es una caída puntual en un punto determinado, el valor medio es mucho menor, es decir, la caída de tensión, valor medio de caída de tensión es inferior a los 200 milivoltios. Puntualmente la máxima caída de tensión se produce ahí, pero el valor medio sería por ahí aproximadamente 150 milivoltios. Bueno, pues esto es, vemos que tenemos efectivamente alimentación en la bobina, hay una pequeña caída de tensión. Si tuviéramos caídas de tensión grandes, si esto cayera, el pico la punta cayera a 1 voltio o voltio y algo, pues tendríamos una resistencia muy alta en el circuito de alimentación de la bobina. Habría que revisar pues cables o habría que revisar los conectores que no estuvieran requemados, que no estuvieran dañados, porque la caída de tensión siempre se produce por una resistencia del circuito elevada. En el canal B, este que vemos aquí, esto es la señal de mando que el calculador le envía. El calculador le envía una señal de mando y veis que es una onda cuadrada, es esto que veis aquí, es decir, cuando no ha de producirse chispa, ese terminal se encuentra a potencial cero, ¿lo veis? Es decir, que desde aquí hasta aquí está a potencial cero. Pero en este punto se debe de producir la conexión, o sea, se genera en la señal de mando un flanco ascendente, un flanco de tensión positiva ascendente, y es el momento en que la tapa de potencia que hay dentro de la bobina va a empezar a conducir la corriente eléctrica. Es decir, que en este instante, ahí empieza a conducir. Llega el mando, el calculador, ¡bum!, le da el flanco ese ascendente, lo hace subir la tensión ahí a un valor pues, de unos 4 voltios, y es como si en el interior de la bobina, en su etapa de potencia, un contacto se cerrara. Al cerrarse ese contacto, pues empieza a pasar corriente, pero ya os comenté, ya en más tutoriales, que una bobina, la máxima corriente no se consigue nada más conectarla, sino que hay un cierto retraso en la aparición de la corriente, por el efecto de la autoinducción. Es decir, fijaros, efectivamente, en el momento de conexionado, lo veis ahí, la corriente empieza a crecer, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. La máxima intensidad de corriente se consigue hacia el final. Si queremos medir la corriente que llegamos a conseguir, unos 8 amperios, que son valores normales, estando al ralentí, consultar otro tutorial que tenemos de monobobinas, pues son valores normales en este tipo de bobinas. 8 hasta 10 amperios puede llegar perfectamente. Y el tiempo de conducción de bobina, el tiempo que está conectado, aquí acaba la señal
de mando, veis que se produce un flanco descendente bruscamente. Cuando el calculador produce ese flanco descendente de final de mando de bobina, se interrumpe la corriente, porque el interruptor que hay en el interior de la tapa de potencia de la propia bobina se abre, y al abrirse deja de pasar corriente. Este sería el punto, que luego lo veremos cuando veamos señal de secundario, el punto en el cual se generaría la alta tensión, la chispa. Y claro, al abrirse el circuito coincide con esta caída de la corriente desaparece bruscamente y se va a 0 amperios aproximadamente. Y el tiempo en el que está activada, o el tiempo de conducción, son 2,6, que ya vimos por otros tutoriales que al ralentí sobre 2,5, 2,6, más de 2 milisegundos son tiempos normales de conducción. Ya os comenté en algún otro tutorial que si lo dejáramos conduciendo más tiempo no ganaríamos más corriente, lo único que conseguiríamos sería calentar la bobina mucho, incluso llegar a quemarla. Y luego en la línea esta que vemos aquí, este es el terminal de masa, el terminal de negativo, y vemos que se produce una caída de tensión. La máxima caída de tensión, lógicamente, es cuando la corriente es máxima, y la corriente es máxima aquí. Tenemos la máxima caída de tensión, que podemos medirla, la caída de tensión máxima que se produce, unos 0,3 voltios, 341 milivoltios, la máxima. Pero el valor medio, fijaros, estaría aproximadamente por ahí, pues correspondería a unos 0,2 voltios. Cuanto mayor caída de tensión se produzca, pues mayor será el pico separar. Vuelvo a decir, no es conveniente más de medio voltio, no sería conveniente, pues el pico máximo, no el valor medio, el pico máximo no debe sobrepasar el voltio o voltio y pico. El medio, el valor promedio, menos inferior al medio voltio, el valor medio. Si tuviéramos una caída de tensión muy grande, deberíamos de revisar el cable que va desde la bobina a la masa motor, que en este caso va a masa motor. Esto es lo que veríamos en lo que es las alimentaciones de la bobina, lo que es la corriente y los que son las masas. Vamos a utilizar la antena ahora y vamos a ver cómo efectivamente coincide la formación de chispa pues con la interrupción. Entonces, para ello, en el canal D voy a conectar la antena de medición y vamos a ver pues cómo se genera la chispa. Bueno, os voy a enseñar cómo es la tensión de secundario, los otros valores de voltaje, alimentación y mando de bobina ya vimos cómo eran. Acordaros que el flanco descendente del mando de bobina, el flanco descendente de mando de bobina es este de aquí, pues ya comentamos en un momento que era el momento en que se interrumpía la corriente, veis que la corriente se va a cero, y es el momento en que se produce el salto de la chispa. Esto es la tensión de secundario. Voy a pararlo en este punto, voy a quitar este canal para que lo veáis un poco mejor. En este punto de aquí, que es cuando acaba la señal de mando, veis que se produce, voy a quitar la rayita esta de aquí, la barra de medición, veis que se produce un pico hacia arriba, en el color es amarillo. Ese pico de tensión pues es la chispa, la formación de la chispa. Es decir, aquí este es la tensión de ionización, que ya comentamos en el vídeo, en el tutorial anterior, en otro tutorial que hablamos de los encendidos, comentamos que para iniciarse el arco, el voltaje sube primero hasta formar iones. Una vez que se forman iones, se forma plasma, que es lo que la lucecilla esa brillante que forma el arco de chispa, y se vuelve muy conductor. Y decíamos que, bueno, que la tensión de ionización pues tenía valores pues elevados. Y en este momento ya se formó el arco y hay plasma, y desde aquí hasta aquí dura la chispa. Y vemos que ya lo hace con un voltaje pues bastante más bajo. Es decir, una vez iniciado el arco, fijaros, con 3 kilovoltios, menos de 3 kilovoltios, 2,7 kilovoltios, una cosa así, ya se mantiene el arco formado. Si quisiéramos ver la tensión de ionización, ponlo en marcha otra vez. Bueno, aquí vemos perfectamente la aguja de ionización, ese piquito que se forma ahí, y si quisiéramos medir el valor, la aguja
que es la tensión de ionización, la tensión esta, que, bueno, pues os comenté que lo normal es que estemos pues por debajo de 15, al ralentí, pues por debajo de 15 kilovoltios, lo normal. Al acelerar bruscamente suelen subir algo las tensiones de ionización, pero al ralentí, con la mariposa cerrada o relativamente cerrada, pues lo normal es estar, pues podríamos sobre 12 kilovoltios, 10 kilovoltios, incluso algo menor de lo que veis, que aquí en este momento estamos midiendo 12,67 kilovoltios. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.